Vamos a la palabra de Dios en este momento y quiero comenzar una serie acerca de la fe y quiero hablar un poquito acerca de la fe y cómo fortalecer nuestra fe. Y cuando hablamos de fe es un tema bastante complejo porque a veces uno explica el texto que nos dice la palabra, ¿no? Tratamos de traer textos para tratar de fortalecer lo que estamos hablando de la fe, pero hablarlo es una cosa y vivirlo es otra. Y yo creo que nuestras experiencias nos ayudan a fortalecer más ese punto, esa palabra que se llama fe. Definitivamente la fe es la clave en la vida cristiana. Si usted no tiene fe, la fe sobrenatural no va a ser mucho, no va a ser mucho. A menudo, cuando experimentamos dificultades o pruebas, nuestra fe puede flaquear. Sin embargo, es posible que seamos constantes y firmes en nuestra fe. La mayoría de las veces, una persona que ha tenido un diagnóstico no muy agradable, un diagnóstico no muy agradable del doctor, del médico, y el Señor te ayuda a sobrepasar esa prueba, eso permite que tu fe se fortalezca. Pero ¿qué pasa con aquellos que vienen las pruebas, vienen las aflicciones, son continuas y su fe fluctúa, va como la marea del mar? Aquí va este mensaje, aquí va esto que les quiero decir. El pasaje que vamos a utilizar es el pasaje del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 2. Santiago 1, versículo 2 hasta el 8. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y a mí me parece cómico. eh, no me estoy burlando de la palabra. No me estoy burlando de la palabra. Lo que me hace sentir un poquito que me da gracia es que él dice: tened por sumo gozo. O sea, alégrate cuando estés en diversas pruebas. Y no dice una prueba, sino en diversas pruebas. Bueno, vamos para allá. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falta. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿y de dónde viene la sabiduría? Viene de nuestro temor al Señor. Y cuando nosotros fundamos nuestra fe en la palabra, Dios nos dice: pida la sabiduría a Dios. ¿Cómo es que la pedimos? A través de la palabra, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda, oiga dónde viene el problema. El que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Una palabra bastante contundente, una palabra fuerte, dura, pero nos está hablando una gran verdad, porque la fe es esencial para tu poder vivir una vida cristiana. La fe es lo que nos permite comenzar nuestra relación con nuestro Dios. Y la única manera en la que podemos disfrutar a plenitud las bendiciones espirituales es teniendo fe, y que nuestra fe crezca. En medio de las dificultades, en medio de las pruebas, de las aflicciones, con frecuencia comenzamos a dudar y a cuestionar si es sabio continuar creyendo que el Señor te proveerá.
¿Qué pasa si no viene la contestación? ¿Qué pasa si esto se retrasa? Aquí es donde viene la duda. La duda no se puede convertir en incredulidad. Si la duda se convierte en incredulidad, ya no existe fe. Ya estamos operando en mi principio, en mi opinión y en lo que yo estoy viendo. Por eso el apóstol Santiago nos declara en este capítulo 1 que la fe es esencial para que el propósito de Dios, no tu propósito, no el del doctor, no el del abogado, no el de la oficina, ni el del fiscal, el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Nos dice que las pruebas pueden llegar a ser oportunidades para crecer en la fe y en última instancia la prueba y la aflicción nos ayudan a madurar en el Señor. Siempre he dicho que la prueba y la aflicción es una gran oportunidad que nos catapulta al próximo nivel que Dios quiere que tú pases. Si carecemos de sabiduría para lidiar con los problemas de la vida, mi querido hermano, mi querida hermana, podemos ir a la palabra del Señor, podemos ir en oración a Dios quien provee en abundancia, nos lo dice el apóstol Santiago. Sin embargo, el apóstol da una fuerte advertencia en contra de esa fe que es fluctuante, esa fe que va como la ola del mar. Porque el que duda, dice claramente el verso, es semejante a la ola del mar, a la onda del mar, que es arrastrada por el viento, echada de una parte a otra. ¿Por qué debemos tener gozo en las pruebas? Y es la pregunta que yo me hago al comenzar esta, esta plática. Santiago dice: tened por sumo gozo cuando estén en diversas pruebas. El apóstol nos sugiere aquí en este texto que todos los hijos de Dios debemos regocijarnos porque estamos en medio de una dificultad. Yo siempre digo y les digo a todos mis hijos y les digo a todos los que yo por alguna forma les predique que si no tienes prueba, si no está pasando, si tú no estás pasando aflicciones, si tú no estás pasando tribulación, pregúntale al Señor que estás haciendo mal, porque uno de los trampolines a la victoria lo es la prueba y la aflicción. Sin prueba no redunda que la fe se active. Por eso es importante que nosotros estemos pasando por una prueba. En el mundo tendréis aflicción, dice el evangelista Juan, y lo transcribe Juan de la boca del verbo hecho carne. En el mundo tendremos aflicción, mas confiad que Él, Jesús, fue el primero que venció al mundo. Por eso la adversidad nos ayuda a crecer en fe entero. Fe. Aprendamos a caminar en fe. Aprendamos a confiar en la fe en Cristo. Aprendamos a que nuestra fe se solidarice y sea fundamentada siempre en la palabra de Dios. A pesar de lo que vemos frente a nosotros, a pesar de que el mar está frente a ti, siempre tienes que actuar en fe de que Él dividirá ese mar de par en par. Entonces, ¿significa eso? Y hago la pregunta. ¿Significa eso que debemos ser perfectos? Por supuesto que no. Por supuesto que no. En nosotros no va a haber perfección hasta el día de Jesús, hasta el día de Cristo, el gran día. Santiago menciona que podemos llegar a ser perfectos y cabales, pero en contexto se refiere a un proceso continuo de madurez. Nuestro Dios obra en nosotros hasta que lleguemos a ser quienes nos ha llamado a ser. De acuerdo, no a mi propósito, porque nosotros no tenemos propósito, el propósito viene de Él. Siempre y cuando tú pidas con fe,
sin dudar, Dios nos dará la sabiduría necesaria para lidiar con los valles de sombra de muerte en nuestra vida. Ahora, otro de los puntos que quiero definir es qué es una fe fluctuante, como lo dice el apóstol Santiago. La fe fluctuante se refiere a cambiar la acción una y otra vez, que nuestra opinión acerca de la fidelidad de Dios hacia nosotros cambie. No hay necesidad. Usted no puede en ninguna manera permitir que el enemigo ponga esa, esa flecha, esa flechita de duda. Razón, no lo puedes permitir. Esa saeta que es más pequeña que una flecha, no puedes permitir, porque si hay algo, un arma contundente contra los hijos de Dios de parte del enemigo, no es la duda. Y podemos tener duda. La duda a veces pasa de duda a incredulidad, y ahí es donde está el problema. Por eso el apóstol Santiago nos declara que aquellos que dudan son como las olas del mar. Van y vienen. Si aquel dice algo, es verdad. Si aquella dice otra cosa, es verdad. Si aquel dice, si lo que yo escucho en las redes sociales, si aquel que es apóstol, ahora son profetas todos, si aquel que es profeta dice algo, es verdad. Y no nos vamos a la palabra de Dios, que es la mejor profecía. No nos vamos a la palabra de Dios, que es el mejor profeta. No, eso lo dejamos a un lado. Lo que queremos es escuchar lo que nos conviene. Y por ende, somos como las olas del mar. Por eso la fe fluctuante cambia de posición entre mi confianza y la duda, así como las olas del mar son movidas por el viento. Por eso la mayoría de los hermanos, la mayoría de los amigos, en muchas ocasiones tienen fe fluctuante. ¿Por qué fluctúa nuestra fe? Esa es la otra pregunta cuando uno está haciendo la exégesis del texto. Y yo en este bosquejo pude anotar varios puntos que voy a traer y quizás nos ayude el Señor a terminar, si no, continuamos la semana que viene. ¿Por qué fluctúa nuestra fe? Vaya por ahí. Porque a veces hay incertidumbre en cuanto a la perfecta voluntad de Dios. Y hace un tiempo atrás, en Casa de la Fe, estamos estudiando cómo conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios ha prometido revelarnos su dirección cuando le pidamos sabiduría sobre lo que estamos viviendo, sobre la situación que estamos pasando. No empece que el fin de nosotros es el cielo, la tierra prometida, la vida celestial. Pero a veces nos aferramos en que Él tiene que operar aquí porque tengo propiedades, tengo familia, tengo nietos, tengo hijos. Y no es que yo esté sonando morboso, no es que yo esté sonando negativo, no, es correcto. Tenemos que también ser responsables con las cosas que tenemos, con nuestras responsabilidades, valga la redundancia. Pero es importante que tú entiendas que todo nuestro fin, nuestro peregrinar, es porque estamos rumbo a conquistar nuestra vida eterna que está allí preparada. Dice primera de Pedro 1, versículo 3. Nuestra salvación que está preparada, que está inmarcesible, preparada para conquistar en el día postrero. Versículo 3 de primera de Pedro, capítulo 1. Pero Mateo capítulo 7, versículo 7, allí el evangelista hace una declaración poderosa de parte de Jesús. Y él nos dice, el verbo encarnado, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se abrirá. Una vez que conocemos cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, podemos orar con verdadera fe. Y aunque tú no veas el milagro en este momento, aunque tú no veas tu petición contestada, piensa que en el reino de los cielos ya está la petición contestada y que su voluntad se hizo primero en el cielo. Ahora te toca a ti conquistarla aquí en la tierra.
Y si no la conquistas en la tierra, es porque su voluntad no quiere que la conquiste y que la conquistes allá en el cielo. Oh, gloria a Dios. Eso son palabras que tenemos que tomarla, que aunque no nos guste escucharla, tenemos que tomarla y tenemos que vivir pensando que nuestra morada no es aquí. Somos peregrinos en esta tierra. Número uno, incertidumbre en cuanto a la voluntad de Dios. Número dos, el razonamiento humano está en conflicto con la fe. El razonamiento humano siempre está en conflicto con la fe. Por eso la vida cristiana no es de cantar, tocar un instrumento, predicar, ser pastor, ser evangelista, ser cantante, ser lo que sea. La vida cristiana no significa que usted tiene que cantar. Esos son los gajes del oficio, hermano. La vida en Cristo a veces no va a tener sentido porque la vida en Cristo es una locura para aquellos que no tienen una vida espiritual en Cristo. Y nuestros sentimientos y pensamientos tenemos que afinarnos a la palabra de Dios para que mi razonamiento no se empodere de mi fe. Para que mi razón y mi opinión, por eso el apóstol Pablo nos dice que tenemos que derribar todo argumento y toda altivez que nos separa del conocimiento de Dios, llevando cautivo mi pensamiento a la obediencia a Cristo. Por eso mis sentimientos se pueden tornar en contra de la fe. Lo que estoy viendo ahí, en carne propia, se puede tornar en contra de mi fe. Por eso el razonamiento humano siempre va a estar en conflicto con la fe. Una mañana, Pedro, el apóstol Pedro, y me vino esto a la memoria, ahora a la mente, estaba pensando cómo pescar, porque iba a ser imposible en este momento, en este suceso. Ellos estuvieron pescando, ese era el trabajo de ellos, la mayoría de los discípulos, apóstoles de Jesús. Pero en este momento, en una de esas que estaba en el mar de Galilea, ellos estaban pensando cómo pescar y Jesús les dio una pesca milagrosa. Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11. Vaya y lea este poderoso texto, este poderoso capítulo, porque aquí ellos entendieron que no podemos dejarnos llevar por lo que está sucediendo, por lo que el mar me está diciendo, porque acuérdate que ellos eran profesionales en su materia. Y como profesionales en su materia, lo que ellos piensan, lo que su razón humana nunca les iba a dejar pensar que iban a pescar. ¿Por qué? Porque las condiciones del tiempo, el mar estaba quieto, tantas cosas que ellos como profesionales sabían. Por eso, en Cristo, en su Espíritu Santo, en nuestra vida espiritual, nuestra razón va segundo, porque primero es Él y Él lo que hace es que se burla de tu razonamiento. Él se burla, pero Él te dice claramente que la fe sin obras es muerta. Porque tenemos que operar. Aún en mi razonamiento no puede ir primero. Primero va mi fe y después va mi razonamiento. Oh, gloria al Señor. Gloria al Señor. Y en este capítulo habla claramente acerca de lo que le estoy hablando. Por eso, uno de los puntos también, y con esto voy a cerrar, es que cuando nosotros damos y ofrendamos y diezmamos, a veces nos parece imposible pensar, pero cómo Dios nos va a extender el otro 90% de nuestros ingresos de manera sorprendente. Esto lo vamos a dejar para la próxima semana. Hasta aquí esta palabra. No permitas que tu fe sea fluctuante. Pídele al Señor que te ayude, al Espíritu Santo, a aumentar tu fe para que podamos operar en la voluntad de Dios. Padre, gracias por este momento. Te pido que tú sigas bendiciendo a aquellos que nos están escuchando y que nos podamos nuevamente encontrar
en una próxima ocasión por esta emisora, en este programa de 30 minutos con Casa de la Fe. En tu nombre, amén, amén. Bueno, mañana nos vemos en el 821 de Burke Avenue, Bronx, New York. Las puertas se abren a las 9:30 de la mañana. Venga para que nos gocemos juntos.